Mira el que está a tu lado. Mira el que está a tu lado. Y dile, debes tener una fe radical. Radical. Debes tener una fe radical. Amén. O sea, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Fe radical. Amén. ¿Sí? Amén. Entonces vamos a leer una palabra que está en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos 21 al 27. Amén. Dice así: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Wow. Entonces, ¿qué significa entonces lo que estamos diciendo? Jesús, a él no le pareció nada de bien la intervención de Pedro, no le pareció nada de bien, porque Pedro no estaba mirando realmente las cosas en el propósito de Dios, sino que las veía humanamente. Pedro decía: ¿cómo el Señor, nuestro Maestro, aquel que va a ser precisamente el Mesías prometido, cómo Él va a ir a sufrir de mano de los ancianos? No, dice: ten compasión de ti, ¿cómo estás hablando estas cosas? Pero lo cierto es que Pedro no entendía la profundidad de lo que Jesús estaba diciendo. De hecho, Jesús le dijo: todos ustedes, si quieren venir en pos de mí, deben tomar su cruz primeramente. Todos ustedes que están aquí también, si quieren venir en pos del Señor, deben tomar su cruz primeramente. No están muy convencidos. Todos deben tomar su cruz primeramente. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros entendamos que el Evangelio no siempre es color de rosa, sino que muchas veces vendrán opresiones mientras estemos en este mundo. Muchas veces vendrán tristeza. Muchas veces vendrán problemas que nos agobiarán. Pero eso no debe apartarnos del amor del Señor, sino que decididos debemos estar dispuestos a tomar nuestra cruz y avanzar. Porque ¿sabe qué? La cruz tuya no es igual a la mía. No lo es. Pero ciertamente el Señor pone sobre nosotros la cruz que nosotros podemos llevar. ¿Sigue ahí? Porque ¿qué dijo el Señor?
porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. O sea, el Señor estaba diciendo, yo no pongo más sobre ti de lo que realmente tú puedes llevar, sino que yo pongo sobre ti aquello que es necesario para que tú seas formado a la estatura del varón perfecto. Pero no se me pasa la mano. Yo he escuchado muchos que dicen, incluida mi esposita de repente, que dice, oye, está bien que yo sea tu mejor guerrero, pero no exageremos. Pero es necesario que nosotros entendamos que realmente nosotros debemos estar dispuestos a avanzar en pos del Señor. ¿Sabes qué? Muchas veces nosotros venimos a la iglesia, servimos al Señor, pero sin embargo nuestra mirada no está 100% puesta aquí, sino que nuestra mirada está puesta en lo que dejamos atrás. ¿Me sigue? ¿Por qué? Porque a veces nosotros olvidamos ciertamente de lo que tenemos en el Señor. Es mejor que cualquier cosa que nosotros hayamos vivido. Mejor. Pero sin embargo nuestra carnalidad insiste en mirar hacia atrás. Pero sin embargo, ¿qué es lo que dice la Escritura? Ahí en Lucas capítulo 9 y 62. ¿Qué dice? Dice, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. O sea, la palabra nos estaba diciendo que cuando nosotros ponemos la mano en el arado debemos dirigir nuestra mirada hacia adelante. ¿Y por qué dirigirla hacia adelante? Porque si empezamos a mirar hacia atrás, el surco va a quedar como cualquier cosa. Pero cuando nosotros ponemos la mirada hacia adelante y avanzamos, nuestro surco queda derechito. Y eso es lo que quiere el Señor, que nosotros caminemos derecho hacia el propósito que Él tiene sobre nuestras vidas. Lo que Dios te está diciendo es, no te desvíes, yo te quiero mirando hacia adelante, que alcances el propósito que yo tengo para ti. Pero realmente estás mirando hacia adelante, o tus ojos tienden a mirar hacia atrás o hacia el lado. Porque sabes que a veces cuando ya estamos caminando en el Señor, hay cosas del mundo que nos atraen, que nos jalan, que están ahí diciéndonos, pero igualmente no es tan malo. Puedes servir al Señor y también hacer esto otro. No es tan malo. Pero no pueden salir dos aguas de la misma llave. O es limpia o es sucia, pero una combinación no se puede. Entonces, si nosotros debemos tener una fe radical, entonces también debemos tener una forma de pensar que sea radical. ¿Qué quiere decir? Entonces que yo no voy a mirar hacia el lado, sino que siempre hacia adelante, que ahí anclado en la palabra del Señor. Amén. ¿Tú dices amén? Segunda de Corintios 5, 14, 15. Hoy día sí se las mandé, ¿vieron? Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces nosotros cuando morimos, en realidad morimos juntamente con Él. Como dice la Escritura, cuando Él murió, nosotros si somos bautizados, morimos juntamente con Él. ¿Para qué? Para que cuando nosotros emergimos, también resucitamos juntamente con Él. O sea, las cosas viejas pasaron. He aquí son todas hechas nuevas. Amén. Yo me quedé con una duda en eso que te mandé, Pato. Y lo voy a chequear de inmediato. Eso mismo lo que pegué, la noté diferente. Por eso es que me quedé con la duda. Era del 3 al 17, ¿cierto? Eso. Ponla así el 3 al 17, porque precisamente estaba ahí lo que le estaba diciendo ahora.
La tenía mal ahí. Ya. ¿Qué dice entonces? Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. O sea, si nosotros le fallamos al Señor, Él sigue siendo fiel con nosotros. Pero no abuses, no abuses. No quiere decir que debes pasar siendo infiel, total el Señor siempre me perdona. No, quiere decir que si llegáramos a caer en algún momento, si llegásemos a caer, Él aún sigue siendo fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, porque usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Era último. Y su palabra, estamos medio atrasados con la palabra, Pato. Estamos medio atrasados hoy día. Era 5, no 2, 5. Está ahí apuntando por otro lado, Pato. Era 5. 5, 13, 17. Obligado a empezar de nuevo ahora. Ahora sí. Ahora sí. Porque si estamos locos es para Dios. Y si somos cuerdos es para vosotros. O sea, como dice incluso la palabra, bendita locura para aquellos que creen, para los que son salvos. Pero para los que se pierden, nosotros estamos chiflados. Pero por el Señor nosotros somos benditos. Que dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Ahí sí. Porque por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Ahí sí, vos, Pato. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Todos estos versículos nos desafían. Entonces, dile al que está a tu lado, estás desafiado. ¿Por qué? Porque debes dejar atrás la vida antigua para seguir a Jesús. O sea, número 1, deja atrás la vida antigua y sigue a Jesús. ¿Sí? Deja atrás la vida antigua y sigue a Jesús. Número 2, renuncia a tus deseos personales por el reino de Dios. Wow, y eso muchas veces cuesta, renunciar a nuestros deseos personales para poder entonces ir en pos del reino de Dios. Que nosotros no estemos dispuestos a seguir a nuestra carne, sino estar dispuestos a seguir al Espíritu. Amén. Vivir con pasión y dedicarnos a Cristo. Wow. Vivir con pasión. No con pasión por las cosas del mundo, sino con pasión por las cosas de Dios. ¿Sabe lo que es una persona apasionada por Cristo? Esa persona quiere estar siempre metida en las cosas de Dios. Tiene pasión por Él. Entonces, cualquier cosa que se haga en la iglesia, ahí quiere estar. Porque está apasionado, está apasionada. Entonces, si dicen vamos a trabajar en la iglesia, es el primero, la primera que está ahí. ¿Por qué? Porque tiene pasión. Entonces dicen en la iglesia vamos a orar, es el primero orando. ¿Por qué? Porque tiene pasión. ¿Me sigue?
Si en la iglesia dicen, vamos a hacer una actividad, es el primero que está ordenando silla, limpiando, lo que sea. ¿Por qué? Porque tiene pasión por el Señor. Un apasionado es aquel que vive para el Señor. ¿Me sigue? Yo cuando recién llegué a la iglesia me decían el canapé. Imagínense por qué. Estaba en toda la fiesta y tal. Porque me apasionaba por el Señor y sigue apasionándome el Señor. Siempre. Entonces, ¿qué más? Debemos amar a Dios y a los demás con todo nuestro corazón. O sea, amar a Dios y a mi prójimo como a mí mismo. Amén. ¿Sí? ¿Sigue ahí? Ser fervientes en nuestra fe. Esa parece que no la agarró nadie. Ser fervientes en nuestra fe. ¿Qué es ser ferviente? ¿Qué es ser ferviente? No ser tibio, estar compenetrado, como dice el Apocalipsis. No seas tibio, tampoco seas frío. Es mejor ser caliente, eso es caliente, ferviente. Caliente se escucha medio mal, pero es ferviente, es lo mismo. Ser ferviente en el Señor. Amén. Ser ferviente, no tibio. No servir así como al que me miran. Porque hay gente que de repente sirve a Dios dependiendo si el pastor o el apóstol lo mira o no lo miras. Ahí depende su efervescencia. Si no, no. Si el líder me está mirando o no me está mirando, de eso depende mi efervescencia. Pero cuando yo decido ser una persona ferviente en el Señor, no dependo que alguien me mire en esta tierra, dependo del Señor que me está mirando. Porque eso es lo que me importa. Porque si Él me mira, eso me llena. Amén. Ser un radical no significa ser un extremista de la fe, un talibán, no quiere decir eso. Ser un radical significa que yo estoy dispuesto a ser auténtico, pero a vivir con un compromiso por Dios. ¿Cuántos comprometidos con Dios hay aquí? Ser comprometido con el Señor involucra estar dispuesto a darle todo mi tiempo al Señor. Todo lo que Él me pida se lo doy. ¿Por qué? Porque Él es mi primera opción. Pregunta, ¿es tu primera opción el Señor hoy en tu vida? Es una pregunta para que tú te la hagas a ti mismo. Cuando con mi esposa estábamos de pololeo, yo le decía a ella, decía, ¿qué lugar ocupo en tu vida? Y ella me decía, bueno, primero está Dios, después mi papá, mi mamá, mi familia, después tú. Ok. Yo le dije, gracias Ruth, el día que yo te haga esa pregunta, nuevamente, y tú me digas que después de Dios yo soy lo primero en tu vida, nos vamos a casar. Esa fue la forma. Y yo después le decía, pasaba un poco de tiempo, le decía, mi amor, ¿qué lugar ocupo en tu vida? Y ella me decía, bueno, está Dios, mi papá, mi mamá, después tú, después todo lo demás. Muy bien, iba subiendo en el ranking. No. Pasó un poco el tiempo y le pregunté de nuevo, mi amor, ¿qué lugar ocupo en tu vida? Bueno, está Dios, mi papá, después tú, después todo lo demás. Se acerca, se sentía. Yo estaba en la joyería comprando el anillo. No es chiste. Ya no lo sabía, pero sí fue así. Un día, saliendo de lo que era el mall del 14, que en ese tiempo no estaba toda esa parte donde está Pichara, en los estacionamientos, no había nada de eso, solamente había estacionamiento en superficie.
saliendo por el Ripley. Salimos de ahí y yo en la puerta le pregunto, mi amor, ¿qué lugar ocupo en tu vida? Y ella me dice, primero está Dios y después estás tú. Yo mi mano en el bolsillo, el anillo. ¿Te quieres casar conmigo? Los dos le dicen, ay, me trae una basurita de enojo. No, siempre me pasa cuando lo cuento. Me emociona. Pero esa es la forma. Cuando nosotros nos comprometemos con Dios, realmente Él debe ser nuestra primera opción. Nada ni nadie debe ser más importante que el Señor. Cuando nosotros realmente ponemos esa meta, entonces es cuando nosotros realmente estamos preparados para decir yo soy un cristiano radical. Porque aún la persona que yo más amo, si me falla, sigue siendo más importante el Señor. Entonces por eso es que debe ser así. Porque en la vida todos nos pueden fallar, pero el que está en primer lugar en mi vida nunca lo va a hacer. Entonces si yo soy radical en amarlo a Él primero, siempre, siempre, siempre voy a tener consuelo, voy a levantar mi mirada y voy a seguir adelante, porque el que me amó primero está conmigo. Aleluya. ¿Qué significa ser radical? Implica seguir las enseñanzas de Jesucristo de manera comprometida y sin reservas. O sea, sin dejar nada excluido de Él. Nada. Yo me decido hacer que mi vida esté total y absolutamente comprometida con el Señor. ¿Sabe lo que decía la pastora Mirla cuando hablaba de proscuneo? Cuando antes estaba ahí en la coordinación. Cuando nosotros hacemos proscuneo es porque nosotros entendimos que la mejor posición que podemos tener es postrado a sus pies, besándolo, reconociéndole que Él está sobre nosotros. Cuando nosotros entendemos que Él es el primero en nuestra vida, no tenemos necesidad que alguien nos diga, ponte ahí postrado delante de Él, porque nos nace hacerlo. Porque Él es el primero. Como cuando cantamos eso, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Eso significa lo que cantamos. Eso significa que nosotros hemos entendido que realmente una fe radical involucra una adoración radical. Aleluya. O sea, una fe radical significa vivir de acuerdo a los principios bíblicos. No voy a vivir como se me antoje, no, de acuerdo a los principios bíblicos. No voy a andar por la vida traveseándome en doble sentido, no, porque sé que eso daña mi espiritualidad. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ser una persona que tenga realmente principios bíblicos establecidos en su espíritu, en su alma, que todo su ser sude Cristo. Por todos lados hable de Cristo, piense en Cristo y siempre sea Cristo, 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 Cristo. ¿Por qué? Porque entendió que es lo primero en su vida. Entonces, ¿qué es lo que dice? Para esto, ser radicales, debemos nosotros amar a Dios y al prójimo sin condiciones. Es que, apóstoles, que este no me cae tan bien, no importa, ámalo sin condiciones.
pero que usted no sabe lo que me hizo este. No importa, ámalo sin condiciones. Porque nosotros no estamos enviados a amar de acuerdo a cómo nos tratan. Porque eso también lo hace el mundo. El mundo ama de acuerdo a lo que recibe. Nosotros amamos de acuerdo a lo que dice el Señor. Wow. Tomar la cruz de Cristo no es fácil. Porque tomar la cruz de Cristo significa negarme a mí mismo. Negarme a mí mismo significa que aún yo dejo las cosas que me benefician por seguir lo que el Señor dice. Wow. No está fácil ser una luz para el mundo, reflejando esperanza y amor de Dios. ¿Qué es lo que nos dice la palabra? Una luz no se pone debajo de la mesa, porque ahí no alumbra nada, menos aún si tiene un mantel, ahí no se ve nada. Pero cuando nosotros la ponemos sobre la mesa, la luz alumbra. En ese tiempo estaban las lámparas que eran de aceite y otras cosas, ¿cierto? Entonces esas no se colgaban del techo, se ponían sobre la mesa. Entonces la luz se ponía sobre la mesa para alumbrar toda la habitación. Así el Señor quiere que tú seas la luz de este mundo. Como dos se entendieron. Dios quiere que tú seas la luz de este mundo. Para ser la luz de este mundo debemos estar dispuestos a generar el cambio en nosotros. ¿Sí? Debemos estar dispuestos a tomar riesgos y desafíos para probar nuestra fe. Es que en La Vega todos sabían que yo era más mundano que todo el resto. Y ahora llegar y decir, no, que soy cristiano, no sé, medio como que me da vergüencita. Te digo una cosa, la Biblia dice que todo el que se avergonzare de mí aquí en la tierra, yo me avergonzaré de él allá en el cielo. Es fuerte. ¿Por qué? Porque si tú te avergüenzas de lo que tú eres aquí en la tierra, el día que te presente delante del Señor, Él te va a decir, no te conozco. Pa' afuerita, pa' afuerita. Entonces, debemos ser radicales en nuestra forma de presentarnos frente a los demás. Soy cristiano y ¿qué? Sácate al tío la zapatilla. Ser radicales. No, eso no. Ser radicales en nuestra forma de vivir el Evangelio. Amén. Entonces, la radicalidad de nuestra fe se expresa de muchas maneras. Todos nosotros vamos a tener distintas formas de relacionarnos con Dios, porque no hay una forma única. Dios nos modela, Dios nos talla y Él es el que nos da una relación. Pero lo importante es tener esa relación. ¿Usted dice amén? Entonces, debemos vivir nuestra fe legítimamente. Segunda de Timoteo 2:5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. ¿Qué significa luchar legítimamente? Sin trampa, dijo algo. ¿Sí? ¿Qué significa luchar legítimamente? Me encanta este nivel de participación, de verdad. De a uno es suficiente. ¿Qué significa luchar legítimamente? Ser transparente, dice Francisco. Luchar dentro de las reglas, ¿cierto? Luchar legítimamente significa aprenderse las reglas y luchar dentro de ellas. ¿Sí? Eso es ser
una lucha legítima. O sea, Dios espera que nosotros luchemos como cristianos legítimamente, o sea, dentro de las reglas. ¿Y cuáles son las reglas? Me pareció escuchar un grillo. ¿Cuáles son las reglas? La palabra del Señor es la regla. Cuando nosotros hablamos de vivir dentro de las reglas, estamos hablando de vivir conforme a la palabra de Dios. A eso venimos. ¿Sabe qué? Nosotros no podemos ser ignorantes de la palabra. No podemos. Porque ¿de qué forma vamos a hablarle al mundo acerca de alguien que no conocemos? A Cristo se le conoce a través de la palabra. Las experiencias que tú vives en el Espíritu no son suficientes. Debes conocer la palabra. Tú puedes danzar en el Espíritu, hablar en lenguas en el Espíritu. Tú puedes decir palabras de ciencia en el Espíritu. Pero si no conoces al Señor, eres como una campana que suena pero que no tiene fundamento. ¿Me sigue? O sea, debemos aprender quién es el Señor. El día que tú aprendes quién es el Señor, entonces aprendes quién eres tú mismo. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Está tocada por el Señor esa vez. Entonces, vivir de acuerdo a las reglas, ¿qué significa? Ser disciplinado y enfocado en la fe. Disciplinado. ¿Qué quiere decir ser disciplinado? El hombre, de alguna forma, voy a usar algo que no es tan cierto, pero decir que somos un animal de costumbres. ¿Por qué? Porque no somos animales, pero sí realmente nosotros vivimos por muchas costumbres. ¿Me sigue? Entonces, aquel que se acostumbra a orar, siempre va a orar, porque está acostumbrado. Dice, voy a orar 2 o 3 veces en el día. Se lo propone y empieza a orar 2 o 3 veces en el día. Entonces, como consecuencia, lo va a hacer de forma innata. Ni lo va a pensar, oh, tengo que orar. Y va y ora. Es mecánico. ¿Por qué? Porque lo aprendió, es su costumbre. Pero quien no lo hace, que no tiene esa costumbre, entonces ora tarde, mal y nunca. Porque no tiene la costumbre. No tiene el hábito. ¿Me sigue? Y ahí sí que es importante el hábito. No quiere decir que usted cada vez que ore repita lo mismo, sino que usted tenga una relación en la cual usted ore con el Señor. ¿Me sigue? O sea, si usted no ora, el Señor, ¿cómo va entonces a responderle? No es que el Señor conoce mi situación, por supuesto que la conoce. Pero sin embargo la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. O sea, el Señor conoce claramente lo que te pasa. Por supuesto que sí. Pero Él dice, si tú no me clamas, es como si yo no supiera. O sea, Él nos manda a orar. Nos manda a orar. Jesucristo mismo nos dio ejemplo de eso. Él se apartaba de sus discípulos y ¿qué hacía? Oraba. Oraba mucho. Pero si era el Hijo de Dios, sí, pero aún así Él hablaba con el Padre porque quería saber qué cosas el Padre quería que Él hiciera. ¿Me sigue? Buscaba fortaleza en el Padre. Buscaba fuerza en el Padre. Y nosotros muchas veces pensamos que nosotros no necesitamos eso. Ah, pero si oré el domingo y ya sábado. ¿Me siguen? Y no, nosotros debemos ser gente de oración. Si tú no tienes el hábito, hazte el hábito. Mira, aprovechemos la tecnología como decía la pastora Mirla. Si tú no tienes el hábito, ponte una alarma en el horario que tú sabes que puedes orar.
y que te recuerde. Así como la pastora Mirta que pone ahí el monito ese a orar en la mañana. Ese mismo. Que tú puedas también recordar que debes orar. ¿Me sigue? O sea, a lo mejor tu horario no calza con la oración de las 6 de la mañana que hacemos todos los días. A lo mejor no calza. Pero otro horario sí puedes tener. Nadie es tan ocupado que diga, no, es que yo no tengo ni un minuto en la semana. No, nadie es tan ocupado. Todos pueden tener un tiempo de oración. Amén. Ser entonces seguidor del Señor y de sus enseñanzas. No tomar atajos. No tomar atajos. Sino que realmente estar dispuestos a seguirle a Él. Perseverar, a través de desafíos y también de las dificultades. Si yo tengo problemas, persevero. Si se pone una dificultad en mi camino, persevero. Si alguien me hace daño, persevero. ¿Por qué? Porque mi fe es radical. ¿Cómo es tu fe? Radical. Porque estamos enfocados en el Señor. Amén. Entonces, debemos nosotros siempre buscar la aprobación divina. No nos importa el resto. Buscamos la aprobación de Dios. Porque sabemos que si Él nos aprueba, entonces estamos bien. Amén. O sea, Pablo lo que hacía era animar a los creyentes a que fueran personas íntegras. Ser íntegro es algo que cuesta hoy en día en esta sociedad. Porque todos están dispuestos, no todos, muchos están dispuestos a recibir coimas para hacer cosas. Muchos están dispuestos a robar si nadie los ve. Muchos están dispuestos a hacer cosas contrarias a la palabra del Señor si nadie los ve. Pero una persona íntegra va a hacerlo bien aunque nadie lo esté mirando. Una persona íntegra va a hacerlo bien aunque nadie lo esté mirando. ¿Sabe por qué? Porque el Señor siempre nos ve. El Señor siempre nos ve. ¿Tú dices amén? Entonces, ¿qué debemos nosotros hacer? Jugar de acuerdo a las reglas, pero alcanzar la victoria en el Señor. Amén. ¿Qué es lo contrario a ser radical? Apocalipsis 3:16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. O sea, lo contrario a ser radical no es ser ateo, no. Porque un ateo no cree en Dios, no está dentro de nuestros parámetros, no está ahí. Pero lo contrario a ser una persona radical es ser un tibio en las cosas de Dios. Eso es lo contrario a ser radical. Entonces ahora piensa tú, ¿estás siendo radical en tu fe o solo tibio, solo tibia? ¿Y qué fue? Ser radical es lo que hemos estado diciendo en toda esta palabra. Ser tibio es lo contrario. Una persona que no tiene reglas para servir al Señor. O sea, no mira la palabra. Una persona que no ora. Una persona que busca a Dios. Una persona que viene, se sienta aquí en la iglesia y a lo mejor se emociona y llora, pero sale afuera y vive igual como el mundo vive. Ese es un tibio, no es un radical en su fe. Entonces, no debe ser un tibio o una tibia, debe ser un radical. Yo no hago lo que el mundo hace, sino que hago lo que Dios dice que yo debo hacer. Así. O sea, quiere decir que nosotros como cristianos no andamos en pos del mundo. Porque obviamente los cristianos no estamos buscando la aprobación del mundo, estamos buscando la aprobación de Dios. ¿Cuántos buscan la aprobación de Dios? Terminamos con esto. Apocalipsis 3,
8 al 11. Con esto terminamos. Yo conozco tus obras. Esta carta, ¿a qué iglesia es? A la iglesia fiel. ¿Cuál es la iglesia fiel? Empieza también con lo mismo. ¿Se dan cuenta que hay que leer la Biblia, no? La iglesia de Filadelfia, ¿cierto? La iglesia fiel, ¿cierto? Ya. Entonces dice, yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. ¿Qué ha hecho? Has guardado mi palabra. O sea, que aunque tengamos poca fuerza, pero si guardamos la palabra, entonces el Señor tiene cuidado de nosotros. ¿Se fija? Y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿La tribulación o no? Yo te guardaré para que tú no vivas eso. Para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. O sea, lo que el Señor nos está diciendo, que la iglesia que tiene una fe radical, Él la guardará del día malo que ha de venir. Porque cuando el Señor venga por su iglesia, cuando el Señor venga, lo que dice en 2 Tesalonicenses, dice, porque el Señor mismo, con voz de trompeta, con voz de arcángel, Él vendrá y se tomará a sí mismo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que hayamos quedado seremos transformados en el aire, iremos juntamente al encuentro del Señor. O sea, Él nos arrebatará. Él nos arrebatará para que no vivamos el día malo. Y cuando aquí esté el lloro y el crujir de dientes, nosotros estaremos en las bodas del Cordero. Aleluya. Aleluya. Porque la recompensa de los radicales es la vida eterna. Pero más la recompensa de los tibios es el infierno. Porque nosotros podíamos estar siempre en una iglesia, pero si somos tibios, no esperes gozarte las bodas del Cordero. Chuta, así estamos, así estamos. ¿Qué dice la Biblia? En aquel día muchos dirán, Señor, pero si yo en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre sané personas. ¿Y cuál será la divina respuesta? No te conozco. Sal de aquí, hacedor de maldad. ¡Wow! ¿Sabes lo que uno como ministro del Señor anhela? Es que el día cuando el Señor venga, todos vamos al encuentro de Él. Que ninguno quede en una silla aquí, pegándose en el pecho diciendo, pero si tantas veces me enseñaron esto, y aquí me quedé para la tribulación. ¿Sabe lo que uno espera? Es que el día cuando el Señor venga y seamos transformados, mirar hacia alrededor y ver a todos los hijos de la casa elevándose a las alturas junto con nosotros. Puedo ser pesado hablando de fe radical.
diciéndole que realmente usted tenga un compromiso real con el Señor. Pero ¿sabe lo que estamos buscando? Que el día cuando el Señor venga, usted no se quede aquí, sino que vaya al encuentro de Él. Y para eso se requiere una fe radical. No lo escuchó, parece. Para eso se requiere una fe radical. ¿Cuántos están dispuestos a tener una fe radical? Entonces usted haga compromisos con sí mismo, diciendo, voy a cambiar mi actitud. Nosotros siempre decimos algo con mi esposa. ¿Lo entendió? Siempre hacemos esa pregunta cuando ministramos persona a persona. Decimos, ¿lo entendió? Esa misma pregunta le hago yo ahora. ¿Entendió esta palabra? Entonces cambie. No se quede esperando algo más. Si entendió esta palabra, cambie. Esa es la clave de ser un cristiano como Dios espera. Amén. Pónganse en pie, por favor. Hay personas que vienen a todos los cultos, pero no viven su fe de forma radical, sino que se conforman con lo justo y salen de aquí y viven vidas paralelas. ¿Qué quiere decir? Estando aquí dentro de la iglesia son unos, pero estando fuera de la iglesia son otros. Dios no quiere que tú tengas una vida paralela. Dios quiere que tú seas auténtico, que sirvas a Dios de todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Sí? Amén. Amén. Se me venía algo cuando estaba diciendo eso. Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. O sea, cuando nosotros hablamos de ser radicales, debemos entender esto. Yo una vez publiqué algo que decía, con todo, sino para qué, y puse Deuteronomio 6:4. Y el que la entendió, la entendió. Con todo, sino para qué. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. 4 y 5. 4 y 5. Pero entendemos, ¿me entienden? ¿Cuántos están dispuestos a amar al Señor de esa forma? ¿Cuántos están dispuestos a amar al Señor de esa forma? Yo te invito a que tú puedas adorar al Señor un momento, que podamos bendecir su nombre. Amén.